Muy buenos días a todos y a todas los que se suman en esta segunda sesión de los diálogos sobre migración y derechos humanos. Estos diálogos están organizados por la Red Transdisciplinar de Estudios del Racismo y las Migraciones Contemporáneas, que es un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, que tiene por investigadora responsable a la profesora María Emilia Tillú. Me interesa decir también que el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, a don Franz Moller Morris, y me interesa también dejar como un subtema de fondo una cuestión que resaltar, es que vivimos en tiempos de urgencia, en particular porque hoy día se está discutiendo el proyecto de ley de migraciones del gobierno, el cual tiene muchas cuestiones en común con la legislación vigente y puede causar grandes afectaciones a los derechos humanos de las y los migrantes. Así que después de esa presentación, te doy la bienvenida, Franz. Buenos días. Buenos días. Gracias, don Francisco. Muy amable. Gracias, profesora Tillux, y gracias a todas las personas que hacen posible este encuentro. Es un privilegio, es un honor poder compartir con ustedes. Mire, a mí me gustaría preguntarle, porque queríamos centrar este diálogo en acceso a la justicia de las personas migrantes, ¿cuáles son las razones que en su experiencia llevan a las personas extranjeras a acudir a la justicia y que las llevaban a la Oficina de Derechos Humanos de la Caja? Echando mano a lo visto, a lo que tuve la posibilidad de conocer en esos años de trabajo en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Recuerdo que en ocasiones las personas extranjeras, los migrantes, tenían que llegar a alguna corte, a algún tribunal, por ejemplo, por motivos repetidos como estos. El caso de que ambos padres extranjeros dan a luz a su hijo, a su hija aquí en Chile, y siendo que el padre o la madre están en una situación irregular, entonces al momento de querer inscribir a su niño, a su niña, nacido aquí en Chile, el registro civil no reconoce para ese niño, para esa niña, la nacionalidad chilena, y más bien queda inscrito como un hijo de extranjero transeúnte. Ese era un caso que provocaba discutir la nacionalidad de ese niño, de esa niña, ante la Corte Suprema. Otros motivos, por ejemplo, cuando los extranjeros, los migrantes, querían contraer matrimonio civil aquí en Chile, ya sea ambos contrayentes extranjeros, o bien una persona chilena con una persona extranjera. Y la misma lógica, si se detectaba que esa persona extranjera se hallaba en situación migratoria irregular, entonces el servicio impedía la celebración del matrimonio. He ahí otro motivo para llegar a discutir ante un tribunal. Y quizás los casos más repetidos eran las veces cuando la autoridad administrativa disponía en contra del migrante su expulsión, dictaba su expulsión o le imponía una orden de abandono. Tal vez eso último fue lo que en el día a día más me tocó ver y trabajar en casos como esos. A mí me interesa profundizar en la negación de nacionalidad chilena a los hijos o hijas de migrantes, porque esto afecta los derechos del niño, en muchos casos implicaba dejar eh, a niños, niñas y adolescentes en situación de apatridia por una interpretación de la, bien mañosa, yo diría, de la Constitución, ¿no? Para los que no lo sepan, la Constitución dice que entre otros son chilenos quienes nacen en Chile, inclusive hijos de extranjeros, salvo que sean transeúntes. Y de acuerdo al sentido común, de acuerdo a cualquier diccionario, el transeúnte es el que está de paso. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? O sea, ¿cuáles eran los casos de extranjeros que el Servicio de Registro Civil decía que serían transeúntes y que en los hechos todo indicaba que no lo eran? Creo que la idea que estaba de base detrás de esa decisión administrativa de no conceder, no reconocerle la nacionalidad chilena al niño o a la niña, era, como dije, porque los padres se hallaban en situación irregular. De alguna forma, la administración decidía sancionar o castigar la irregularidad migratoria de los padres, rechazando la nacionalidad de los hijos. Y, como usted dijo, Francisco, lo que la Corte Suprema comenzó a detectar que era un error jurídico que no se podía permitir, era
seguir usando esta fórmula del hijo de extranjero transeúnte, cuando en los hechos los extranjeros ya llevaban acá en ocasiones varios años viviendo. La Corte resuelve el asunto no echando mano a tantas ideas sustantivas y fuertes, sino más bien, como usted lo explicó, a el sentido natural y obvio de interpretar la palabra transeúnte. Y si ser transeúnte tiene que ver con estar de paso, casi como un momento anecdótico en la vida de una persona en un país que no es el propio, bueno, no podía seguir tratándose como transeúntes, reitero, a familias que ya llevaban varios años acá. Y además decir que esto tenía consecuencias concretas, por ejemplo, el acceso a derechos, el poder en algunos casos matricularse en la educación e incluso el acceso a la salud, lo cual es gravísimo. Y en tu experiencia, ¿qué ocurría con las órdenes de expulsión? Porque aquí también había una suerte de malas prácticas de los organismos del Servicio de Gobierno Interior. Respecto de las muchas razones que hay para que la administración decida expulsar a una persona, quisiera, por efectos de tiempo, detenerme en dos. Creo que una, muy difícil a veces de lidiar con ella, tenía que ver con el prontuario penal, el prontuario penal de un migrante, de un extranjero, sea porque éste cometió un delito estando acá en Chile, o sea porque había cometido un delito en su tierra de origen muchos años atrás y hoy decidió eh, emprender otra vida diferente y se vino aquí a Chile. En un principio, varios años atrás, fue muy drástica y corroboraba los criterios sostenidos por la administración. Vale decir, si la administración detectaba cualquier ilícito penal en la hoja de vida del extranjero, sea cometido aquí en Chile o sea haya sido cometido en su país de origen, la administración, sin más, disponía la expulsión del extranjero. Y la Corte, creo que en un primer momento, corroboraba ese criterio. Luego, creo que la Corte Suprema, a través de su segunda sala penal, comienza a hacer una serie de distinciones que me parecen valiosas. Y la Corte se toma la molestia y se da el trabajo, más bien, se da el trabajo de empezar a distinguir que hay distintas clases de ilícitos. Hay ilícitos penales de muy grueso calibre que hacen muy difícil la convivencia con una persona, sea esta chilena o extranjera. Y tal vez la Corte luego distinguió que hay otra cantidad de ilícitos que no hacen imposible la vida social, el trato social con una persona que, por ejemplo, haya cometido alguna vez en su vida un ilícito de piratería, vender un CD pirata en la calle, o haberse, como me tocó conocer el caso, haber incurrido en un delito de hurto. Y comenzaron a revocarse algunas órdenes de expulsión cuando la Corte detectaba eso, que el ilícito penal era un ilícito de poca monta, que el ilícito penal, por ejemplo, había sido cometido tantos años atrás, que ya formaba casi un evento olvidado en la vida de un extranjero. Yo recuerdo el caso de una señora colombiana que serán 2 décadas, en su tierra natal, allá en Colombia, ella cometió un hurto y le estaban reprochando ese hurto para impedir su residencia aquí en Chile. Cambio el tema. Otra razón más molestosa, más dura de aceptar, tanto en términos intelectuales como también morales, tenía que ver con aquellos casos en donde la administración del Estado decide la expulsión de una persona echando mano a una categoría muy problemática, y es la categoría de la utilidad y la conveniencia. Sin dar razones verificables, sin dar motivos objetivos, hubo veces cuando la administración echaba mano a esta fórmula donde todo cabe, que se decide la expulsión de la persona porque se considera que su presencia no es útil, no es conveniente a Chile. Y ahí usted comprende que estamos abriendo un espacio de arbitrariedad en sentido fuerte, de discrecionalidad sin límite. ¿Quién define la utilidad y quién define la conveniencia de un ser humano? No hay ninguna norma que a la población chilena la clasifique en estos grupos: chilenos útiles, chilenos inútiles, chilenos convenientes, chilenos inconvenientes. Pero sí tenemos una norma que se halla en el Decreto de Ley 1094, donde permite esa categorización a personas extranjeras. El decreto ley de extranjería, como ya dijimos, que proviene de los primeros años de la dictadura militar, que está hecho con una lógica de guerra fría en regla, tiene distintas prohibiciones de ingreso y ahí justamente se dan prohibiciones con las que todos podríamos estar de acuerdo, como los que se dediquen al tráfico de armas, de personas, ¿no? Eh, pero también hay otras más complejas, porque también dice los que
los que ejecuten actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Y uno podría pensar qué son las buenas costumbres, sobre todo considerando que alguna vez incluso se llegaron a prohibir conciertos, eh, o que se ha llegado a hostigar a personas que han venido a seminarios sobre temas como anarquismo, entre otros. También esto muchas veces puede ser una salida fácil para las policías y el Ministerio del Interior. Muchas veces, bien digo, han echado a personas argumentando que son un peligro para la seguridad exterior, la soberanía nacional, la soberanía interior y el orden público, y ahí lo que hemos argumentado es en la Corte, mire, aquí la policía, si esta persona es tan peligrosa, si esta persona es tan, lo que debieran hacer es un juicio por ley de seguridad del Estado, por ley de conductas terroristas, y en el fondo no darle la oportunidad de que vuelva y pueda seguir poniendo en peligro al país. La ley o el decreto de ley les permite echar mano a cualquiera de estas causales amplias, porque si uno quiere echar a alguien, el artículo 15 hoy día te permite prohibir el ingreso, pero también si una persona incurre en estas causales, también se permite dictar una orden de expulsión. Entonces, y claro, uno diría, esto es una pieza de museo institucional, pero el problema es que hemos visto en los últimos años, y esto no ha disminuido a propósito de la crisis del COVID, que los fundamentos, digamos, el buscar, digamos, generar un enemigo en el extranjero, en los migrantes pobres, es algo que subsiste tanto en la política de otros países, lo hemos visto quizá en Donald Trump, como también en la administración actual, ¿no? El actual proyecto que se está discutiendo también contiene algunas causales amplísimas. Le quería preguntar también sobre la práctica que tenían las intendencias de imputar a las personas migrantes un ingreso clandestino, luego desistirse de eso y eh, generar las órdenes de expulsión por haber cometido un delito que nunca fue juzgado y nunca fue investigado. Usted está apuntando a lo que creo que ya a esta altura podemos calificar de una mala práctica institucional. Y tiene que ver con aquellos casos cuando una intendencia regional, le imputa a una persona, a un migrante, la comisión de un ilícito puntual, de una conducta específica, que se llama, o así hemos llamado en Chile esa conducta, el ingreso clandestino, que es una conducta que no está prohibida en el Código Penal, sino que está contenida en el referido Decreto Ley 1094. Las intendencias incurrían en esta mala práctica. Por un lado, tomaban noticia de la supuesta comisión del ingreso clandestino. Y al tomar noticia, entonces lo que hacían era denunciaban ese ilícito al Ministerio Público. Pero hecha la denuncia, acto seguido, de inmediato, la intendencia comunicaba que se desistía de esa denuncia. Pero le hacía este intercambio al migrante. Le decía, no lo vamos a perseguir a usted de este ilícito penal de ingreso clandestino, pero en cambio vamos a dictar su expulsión. Supuestamente, esto era en beneficio del migrante. Pero ahí hay tanto que se puede criticar, porque primero, esto que muchas veces las intendencias llamaban ingreso clandestino, en la práctica lo que eran idénticos casos de tráfico de migrantes. Tráfico de migrantes, vale decir, la figura esta de que hay un coyote o un jalador o un pasador, quien explotando la necesidad de un extranjero de ingresar a Chile por alguna razón, este jalador, coyote o pasador cobra un dinero. Le cobra un dinero, hay un ánimo de lucro en este tercero que explota la necesidad ajena. Y las intendencias entonces, en vez de abordar esto como un caso de tráfico de migrantes y aplicar acá los tratados internacionales que Chile ha ratificado en materia de tráfico de migrantes, tomaban a la persona más débil en este asunto, tomaban al extranjero, tomaban al migrante. La intendencia lo que estaba haciendo al desistirse de las denuncias era impedir que en el proceso penal las cosas pudieran quedar en evidencia. Entonces, esa imposibilidad de negarle la investigación penal al migrante y al contrario, expulsarlo del país, es claramente una decisión apurada, cuyos efectos además son nocivos. O sea, en efecto, aquí entonces la intendencia constataba que había una persona que no entró por un paso regular, que estaba en Chile, pero además, junto con no investigar un posible delito, aquí se dictaba un administrativo que tenía como fundamento la comisión de un delito que no había sido cometido. Recordemos que todos los habitantes de la República tenemos derecho que al ser juzgados por un delito, el tribunal deba de adquirir la convicción más allá de toda
duda de la comisión del delito y de la participación culpable y penada por ley de las personas, en los términos del artículo 340 del Código Procesal Penal. Entonces, ni siquiera se investigaba, como usted bien decía, que ellos pudieran ser víctimas de un delito, digamos, que la trata y el tráfico de personas son parte de la delincuencia organizada transnacional, hay grandes redes, mueve grandes sumas de dinero, al igual que el tráfico de drogas y de armas, todos los delitos relativos al tráfico de personas son quizás los que mueven más dinero. Entonces, como, como se expresaba, esto era pegarle al más débil de esta relación y además dejar subsistiendo toda una red ilícita. Y quería que nos pudieras compartir un poco cómo se ha abordado esto, la trata de personas, qué es y las respuestas institucionales que puede dar el sistema jurídico chileno en ese sentido. La tesis que yo escribí es muy puntual, es muy técnica y es muy actada. Yo traté de darle un contenido a la idea de explotación humana. Ese fue el objeto de estudio de mi tesis, porque el razonamiento que me movía era cuando Chile inaugura el año 2011, con la entrada en vigencia de la ley 2507, inaugura dos delitos nuevos para la realidad penal chilena: la trata de personas y el tráfico de migrantes. En la trata de personas, era mi idea, subyace esta explotación, la explotación humana. Y lo interesante es que el legislador, como tantas otras veces, no define qué es explotación, no define. Y entonces, el sentido práctico que me movía a investigar y a escribir sobre el asunto era, si no nos ponemos de acuerdo qué es la explotación humana, podemos estar utilizando la trata de personas para perseguir y para castigar con durísimas penas, por ejemplo, otras situaciones que sí son nocivas, son inmorales y también ilegales, pero quizás no constituyen auténticos casos de trata de personas. Por ejemplo, si no le damos un contenido específico a qué sea explotación humana, puede ser que la estemos confundiendo en los hechos con casos de discriminación o con casos de malos tratos. La trata tiene que ver con un estado de dominación en sentido fuerte, en donde ya se entra la lógica de un paciente. Hay un sujeto que controla a su víctima al punto que la logra transformar de su calidad de sujeto a una calidad de objeto. Porque cuando se explota, el trato igualitario se ha roto. Hay uno que se le va a costa de un paciente que soporta estas ventajas ilícitas que el otro habrá de tomar. Se rompe la igualdad. Se rompe la dignidad, además, porque, lo dije, el sujeto pierde la calidad de persona. Ya no es mirado más como un sujeto, sino como un objeto puesto al servicio de una voluntad ajena. Un objeto, una cosa. La persona no es un fin en sí misma, sino que queda reducida a un medio para satisfacer necesidades laborales de otro, necesidades sexuales de otro, o se puede extraer los órganos de ese sujeto capturado. Entonces se afecta la dignidad y se afecta la libertad porque está claro que en una situación de auténtica trata de personas, lo que hay es un coartar muy fuerte, ya sea de la libertad ambulatoria en su sentido más básico, usted queda capturado y no se podrá mover dentro del espacio, como también a la libertad personal entendida como que cada quien tome sus propias decisiones. Lo que me ayudó como cable latino fue por un año en una casa de acogida para mujeres víctimas de trata de personas. Y ahí creo que ese tránsito de la teoría de los libros a la práctica me ayudó mucho a darme cuenta que, por ejemplo, los casos que más causaban dolor de cabeza eran aquellas mujeres que estaban ya atendidas en la casa y que habían llegado a Chile seducidas por algún novio chileno, algún novio que les ofrecía amor, cuidado, protección. Y ellas llegaban para encontrarse con que el supuesto novio al poco tiempo lo que quería era ver a quien someter a todo tipo de práctica sexual, quisiera ella o no lo quisiera, asociado además con el trabajo doméstico forzado. Eso. Y entonces la pregunta que generaba con esto de veras guardo silencio era si ahí estamos frente a un auténtico caso de trata de personas o no, porque al parecer las fiscalías no ven en eso un caso de trata de personas. Que lo que llevaba a las fiscalías al no ver ahí trata de personas, que otros ilícitos, había ilicitud, había inmoralidad, pero no al nivel de la trata, era quizás que la fiscalía todavía aborda el tema desde lo macro. Esto es crimen organizado transnacional.
Y de repente aparecían estos casos tan particulares, un universo puertas adentro, donde había un sujeto que captaba a una mujer. Justamente la trata de personas, que es como han dicho los tribunales internacionales, ejercer los atributos de la propiedad sobre una persona. Es ser dueño de una persona, es hacer con esta persona lo que uno quiera, ¿sí? Entonces, esto puede involucrar, puede o no involucrar explotación sexual, entonces es un ilícito pluriofensivo y justamente esto que tú adviertes, esta búsqueda a lo mejor de una gran organización y el hacer el quite a los casos concretos es bien complejo. Yo creo que en sí mismo el resolver un caso a través de un procedimiento específico, como es el procedimiento abreviado, en sí mismo no me parece inadecuado, no me parece indebido, porque puede ser que existan buenas razones como para que un caso termine siendo resuelto en juicio abreviado. Usted sabe que para llegar a un juicio abreviado y no, por ejemplo, a un juicio oral, podría ser que en el caso concreto toque reconocer una serie de atenuantes respecto de la persona acusada, y esas atenuaciones usted sabe que van bajando la pena. Tal vez la presencia de atenuantes vayan haciendo adecuado que este caso se vaya resolviendo por un juicio abreviado, porque sabemos que el juicio abreviado está diseñado para penas que no van a superar los 5 años de privación de libertad. Entonces, podría ser que en la medida que haya atenuantes, usted diga, me parece que en sí mismo el juicio abreviado no es algo malo, inadecuado o nocivo. Creo que sea la fórmula que se escoja, juicio simplificado, juicio abreviado o juicio oral, lo importante son dos cosas. Dos, sé que el castigo al sujeto responsable va a ser siempre un objeto de cuestionamiento. Pero vamos, lo básico, que el juicio penal respecto del acusado termine con un saldo de conocimiento. Dejemos atrás la ignorancia, ahora se saben los hechos. Se ha identificado el sujeto responsable y se le ha tratado como tal y se le ha impuesto un castigo. Eso en cuanto a la persona acusada. Y lo otro, que ya no es parte del proceso penal y quizás es lo que pensando desde la víctima y con la víctima, no pensando desde la víctima, creo que nunca vamos a poder estar en su lugar, pero tratando de acompañar a la víctima, de alguna forma puede contribuir a que al haberse hecho justicia, la víctima de alguna manera es honrada, de alguna manera es honrada, pero sabemos que el proceso penal es apenas un peldaño que la víctima tendrá que transitar para poder llegar a eso que es una verdadera reparación. Si uno pudiera observar que, por ejemplo, el Ministerio Público en Temuco consistentemente, digamos, si fueran casos muy distintos y, y sistemáticamente ocuparan el procedimiento abreviado versus buscar juicio, como así lo hacen en otro tipo de causas, uno podría de pronto establecer algún patrón discriminatorio, pero habría que hacerlo hablando con los casos en mano, porque justamente tanto el protocolo de Palermo, por el cual se tipifican estas conductas, como también las convenciones específicas, pienso en la de Belém do Pará, en la CEDAW, o sea, pienso que hay que atender también esas obligaciones específicas, tanto en materia de reparación, en materia de asistencia psíquica, pero también de justicia. Entonces, considerando que llevar esto a un juicio podría ser una mayor revictimización, podría tener que confrontar a la víctima con los victimarios, podría someterla a extenuantes jornadas de interrogatorios que, como todos hemos visto, no son muy respetuosos de la intimidad. Si esa causal de impedir el ingreso de personas se está utilizando con razones objetivas, me explico. Si se aplica sin sesgo a un europeo, a un latinoamericano, a un extranjero de abundante patrimonio material como a un extranjero pobre, y por situaciones médicas que uno diría es comprensible, o sea, es comprensible de que esta persona tal vez si ingresa a Chile es portadora de un virus tan letal que puede exponer a un sector de la población, tal vez uno podría entender que si se impide el ingreso de esa persona, a lo menos la decisión, al tener una justificación, y esta justificación al ser compartida y al tener antecedentes de respaldo, creo que esa decisión no merecería de inmediato el reproche de decisión arbitraria, decisión discriminatoria.
Pero si terminamos viendo que en los hechos esto degenera en una mala práctica de que resulte siempre a las personas de un mismo color de piel se les aplica esa sal y se les examina médicamente con un rigor al que no se le aplica a un extranjero con otro color de piel. Entonces ahí uno puede terminar diciendo la invocación de la causal, aunque tiene amparo, ha degenerado en un contrario. Podría, me parece, tener una aplicación legítima, proporcionada, compartida por la comunidad, pero también podría derivar en de nuevo, en una mala práctica, en un uso arbitrario. Muchas veces los controles, o siempre los controles fronterizos, no son al azar, digamos. Cuando hemos visto estos casos donde devuelven o donde se devolvían vuelos enteros porque las personas no tenían el monto de dinero adecuado, siendo que ninguna norma lo define, en general eran migrantes provenientes de Haití, de República Dominicana. Además de ser causales amplísimas, tenemos el riesgo de que los agentes ejerciten este control en forma arbitraria. Y aquí tengo una última complementación que hace Karina, diciendo, si uno mira el tratamiento mediático de ciertos migrantes asociados al coronavirus, ¿no? Como esa portada de la segunda, temo que sea lo mismo en un eventual caso de impedimentos de entrada por razones de salud pública. Esto es una cuestión de hecho, indisputable. Esto fue así. El año pasado, el primer semestre de 2019, llegaron un par de casos importantes. Primero comenzaron a través del amparo, conociéndose por cortes de apelaciones, y finalmente terminaron en la segunda sala penal de la Corte Suprema, y se abordó de manera puntual la forma, el modo en que el agente policial lograba la detención del extranjero previo de su expulsión. Y como bien dice doña Dominique, se echó mano al engaño, se echó mano a la trampa, se le citaba por motivos no reales, y en un voto de minoría, porque no se logró convicción de los 5 ministros que integraban en ese momento la sala penal. 3 ministros estuvieron por rechazar el amparo interpuesto a favor de estas personas, no haciendo ningún comentario sobre el modo, la forma en la que la policía logró la detención de los extranjeros, pero los 2 ministros que hicieron voto de minoría usaron la palabra mentira. No puede la agente policial a través de la mentira la detención del extranjero, porque así lo sentenció ese voto de minoría. Eso es contrario a la dignidad humana, a la dignidad, y lo enfocó de inmediato artículo 1 de la Constitución. Las personas son dignas, y desde el momento que a alguien se le trae para un operativo policial mediante engaños o fraudes, esa mentira, como lo llamó la Suprema, eso es afectar a su dignidad. La policía no puede, en honor a la eficiencia, que por supuesto importa, todos queremos policías eficientes, pero no puede ser con el sacrificio y a costa de derechos básicos, fundamentales. Entonces, tal vez con los amparos rechazados, con los extranjeros ya de regreso en sus tierras, habría que quedarse aquí haciendo el trabajo incómodo de tramitar sumarios administrativos en sedes policiales, o quizás llevándolos a la Contraloría General de la República y denunciando este hecho. Una de las cosas más complejas es que intencionalmente recurren a estas mentiras, citan a la gente un día muy tarde y el vuelo sale a primera hora de la mañana, de manera tal de que no se puedan poner recursos jurisdiccionales. Eso pasó con varios casos donde salas de la Corte de Apelaciones rechazaron los amparos, pero además el vuelo ya había partido 2 o 3 horas antes. Entonces, yo creo que es con conciencia de que hay una mala práctica, porque si no dejarían transcurrir los plazos para poder oponerse a eso. Creo que la persona está pensando en el artículo 89 del decreto ley 1094, que le concede al extranjero que tiene en su contra una orden de expulsión, le concede un plazo de 24 horas para acudir ante la Corte Suprema a través de un recurso fundado, estoy citando a la letra la norma, un recurso fundado, para que la Corte Suprema entonces decida si confirma la expulsión o revoca la expulsión. Esto se discutió en noviembre del 2012. Tuve la posibilidad de alegar este capítulo ante el Tribunal Constitucional, y la sentencia salió en septiembre del año 2013. Y no se formó mayoría de los miembros entonces en el Tribunal Constitucional para considerar que el artículo 89, con este plazo brevísimo de las 24 horas, con el requisito de que el recurso fuese fundado por escrito y en español,
no se formó mayoría de que fuera una norma inconstitucional. Pero vale la pena seguir cuestionando la infracción fuerte que produce esa norma al derecho. Y los votos de minoría del Tribunal Constitucional que estuvieron por declarar la inaplicabilidad al caso concreto por razones de inconstitucionalidad de ese precepto, precisamente abogaban por esta línea, de que con plazos tan breves, con recursos tan exigentes, con requisitos tan exigentes, no hay defensa posible. Solo agregar una cosa más de lo que habíamos comentado. Me acuerdo cuando este operativo de expulsión, que fue acompañado de una portada del diario La Segunda, con personas migrantes acompañadas de agentes de policía, y lo que decía el gobierno y la Subsecretaría de Interior en este caso, es que todas estas personas habían cometido delitos. Y a nosotros nos tocó representar el caso de don Edwin Caicedo, y que tenía una condena del año 2006 en Colombia, es decir, habían pasado más de 13 años desde este delito, él vivía en Chile, no tenía ningún antecedente penal, además que él fue citado con alguna mentira, como usted bien lo dice, él fue citado a investigaciones con una mentira y fue subido a un avión a las 7 de la mañana. Y aquí la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo que para mi gusto es vergonzoso, rol 1765-2018, amparo, rechazó esto, rechazó el recurso. La Corte Suprema lo confirmó. Y para coronar, después que salió la noticia, salió un tuit de la Subsecretaría del Interior que decía, compartiendo esto, y decía, seguimos ordenando la casa. Entonces, es como todo el sistema, a veces, o sea, toda la fuerza del Estado contra una persona. Nos hace una consulta sobre el ingreso clandestino. Dice que negar el proceso penal puede ser una vulneración de derechos, porque se le está negando el debido proceso, y dice también, esto es una mala práctica ilegal y arbitraria porque el artículo 69 prescribe que la sanción es una pena de privación de libertad. Entonces, lo que correspondería es que no se imponga la sanción penal y que se decrete la expulsión sin este requisito previo. Entonces, da cuenta que esto es una ilegalidad y dice que si la intendencia se desiste, se extingue la responsabilidad penal y por lo tanto ya no puede haber expulsión. Entonces lo que ella pregunta es, ¿cómo es posible que se dé esta mala práctica? ¿Cómo no existe un control sobre las intendencias? Porque están actuando claramente fuera de sus atribuciones. Más que una verdadera pregunta, me parece que es un comentario muy acertado, Claro, lo una comparto, reflexión. digo amén, y creo que dos cuestiones muy puntuales. Sí, ese artículo 69 en manos de una intendencia podría llegar a tener un uso muy kafkiano. Vale decir, la autoridad regional le dice al extranjero, le voy a expulsar por la comisión de un delito. Y el extranjero pregunta, ¿y quién acreditó el delito? La autoridad responde, no, nadie, porque no hubo proceso penal, no hay sentencia. Pero sin embargo, aunque no hay sentencia penal que acredite el delito, yo, autoridad regional, voy a decir que usted se va expulsado por la comisión de un delito. Y el por qué se sigue permitiendo, mire, a ver, tal vez ahí ese es un asunto ya de manejo administrativo, pero lo bueno es que creo que la cuota de sentido común, de buen pensar, en ocasiones ha venido por la judicatura, por la Corte Suprema, es su segunda sala penal, porque ya más o menos la Corte Suprema ya no se rinde ante ese argumento de que se siga hablando de ingreso clandestino sin que exista una sentencia penal que así lo haya acreditado. Entonces, tal vez los excesos y abusos de la administración han sido corregidos muchas veces por la judicatura. Franz, yo quisiera complementar algo, que además en esta situación de Kafka es como, no ha habido proceso penal. ¿Y por qué no ha habido? Bueno, porque me desistí. Entonces, es muy extraño todo y además, o sea, claro, ¿qué se puede hacer al respecto? Probablemente uno debiera o se debiera denunciar ante la Contraloría, ¿no? Pero al menos en la corporación yo recuerdo que no se hacía porque las personas migrantes no buscaban generar más problemas. Nosotros habíamos pensado en ese momento era la posibilidad de denunciar al intendente regional, o sea, más bien de abrir procesos penales por calumnia. Ahora eso daba el problema que como es un delito de acción privada, los migrantes no querían partir su vida en Chile teniendo un juicio contra el intendente.
y además porque la calumnia requiere que el delito se pueda perseguir de oficio, y al haber habido un desistimiento, en realidad ya no era posible la persecución. Y lo otro sería bajo alguna modalidad de injurias, pero de nuevo requiere que la persona que se considera afectada haga un juicio. Entonces, Solo agradecer la oportunidad de poder reflexionar sobre un tema que desde lo jurídico es nada más que acercarse a una cara de algo que es mucho más interesante, y siempre me ha quedado la inquietud de que ya en Moisés, unos 1500 años antes de Jesús, el precepto mosaico obligara al pueblo, obligara, no es si te nace o no te nace, es que por precepto legal tendrás que hacerlo. Acuérdate de la viuda, del huérfano y del extranjero. Agradezco la oportunidad. muchas gracias, Franz. Profesora María Emilia, ¿usted quiere comentar algo? Dar las gracias al profesor. Yo aquí vine a clases en realidad. Estoy de estudiante, escuchando con mucha calma, aprendiendo mucho. Yo creo que es muy bueno tener este rol cuando hay cosas que uno no entiende bien, aclaraciones que son imprescindibles, y también constatar que muchas de las cosas que hemos visto, y usted bien lo sabe, mandamos una carta a la segunda a ver qué ocurre con ese titular terrible, contarles también que a partir del titular, más o menos durante 20 y tantos días más, todos los días se les dio muy duro a los y las migrantes para construir estos imaginarios que operan tan fácilmente en un momento en que la vida está en juego. Entonces, sus aclaraciones, Franz, como de costumbre, dar las gracias a Francisco también por llevar a cabo este trabajo precioso, agradecerle a todas y todos los que están aquí hoy día, las preguntas también que han sido muy ricas, hay preguntas que han sido fundamentales hoy día, y decirles que para nosotros es un agrado tenerlos con nosotros en estos encuentros organizados por nuestro gran profesor Francisco Busto. Así que gracias, Franz Moller, espero que hasta muy pronto nos podamos reunir. Muchas gracias, profesora. Dar nuevamente las gracias y un abrazo virtual al profesor Franz Moller por acompañarnos, por enseñarnos tantas cosas, y además por mostrarnos que hay razones para tener esperanza, pese a todo lo sobrecogedor que es a veces el panorama. Les deseo que tengan todos un buen día, una muy buena semana. Mis saludos a todas y todos, y nos estaremos viendo la próxima semana. Muy buenas tardes.